Aló, aló, aló. Ok, bueno, vamos a revisar la clase número 6. Ese es más solo de contenidos. A continuación va a ser la presentación. Ok, bueno, listo. Entonces, de documentos financieros, estos documentos son los que nos van a permitir mover capitales, mover dinero dentro de la empresa o con los acreedores o inversionistas, ¿sí? Documentos financieros. Títulos valores en los que se dejan constancia que quien lo suscribe tiene la obligación de pagarlos a las fechas especificadas en el documento y a las personas identificadas en el mismo, en una cierta suma de dinero. Si es que este no se lo hace, pues se pueden tomar represalias, eh, parte legal, se puede poner un juicio, y en fin, ¿sí? Es un instrumento o documento expedido en representación de un crédito aceptado por un banco a favor de su cliente, ¿ok? Compromiso escrito en el cual las personas naturales o jurídicas que lo firman reconocen una deuda a otra persona por una cierta suma de dinero, obligándose a pagar dentro de un plazo determinado o cuando se lo demanda. O sea, estos documentos son los que se reflejan en nuestros ejercicios. Por ejemplo, algunos ejercicios les decía, una empresa necesita pagar una cierta cantidad de dinero, ¿no es cierto? Para que la empresa tenga la responsabilidad de poder pagar, se firman estos documentos, ¿no es cierto? El banco tendría una forma de cómo cobrarlo si es que la persona, la empresa, no pudiera o estaría atrasado en cuotas, ¿no es cierto? Existen algunos tipos de documentos, ¿no es cierto? Existen algunos tipos de documentos, como los podemos ver en la pantalla. Sí, ahí existen, ahí estamos, dos, cuatro, cinco tipos de documentos que los vamos a revisar. Ok, vamos a revisar cada uno de estos y ir viendo algunas características que tiene. El recibo es un documento financiero mediante el cual una persona acredita haber recibido de otra una determinada suma de dinero en efectivo o una cantidad en especie. Este documento es como, por ejemplo, un arriendo. Tú pagas un arriendo y del dueño de la casa te tienen que entregarte un recibo, o sea, un documento en donde tú acreditas haber pagado, porque quién quita que después de 15 días te digan, ¿sabe qué? Págueme la rienda. Entonces, como tú tienes el recibo, entonces en el recibo se ve que se tiene que firmar por la persona que va a tener, o si en su nombre lo dice, va a recibir el dinero. Entonces ahí está la firma de él. Este es tu respaldo para cualquier problema de estos que les comento. Documento expedido por el acreedor y debidamente firmado por el que consta haber recibido el importe, o sea, el dinero de la deuda, con la que el deudor queda liberado de sus obligaciones. También se emplea como comprobante de que un bien ha sido entregado y como comprobante de efectivo, ¿sí? Y cómo comprobarlo en efectivo. Ahí tenemos el ejemplo del recibo y aquí tenemos un ejemplo cómo llenarlo, ¿ok? Bueno, tenemos un libro, un paquete de recibos, entonces por eso tenemos una numeración, como está en la parte superior. El lugar, la ciudad donde fue entregado el dinero, por ejemplo, aquí sería Quito, 11 de noviembre de 2016. Recibí de, aquí tiene que ser los dos nombres y los dos apellidos de la persona que dio el dinero, o sea, su nombre, la cantidad de cuánto dinero dio en letras y aquí tienen que estar en números y en letras, ¿no es cierto? Y el concepto, que es bien importante, tienen que detallar claramente por qué se les dio ese dinero. Pago de renta acumulada al mes de enero del presente año. Ok, bueno, pago de renta acumulada al mes de enero del presente año. El señor estaba atrasado, entonces hace un recibo donde le dice, ve, yo pagué hasta esta fecha, ¿no es cierto? Y aquí es bien importante, nombre y firma de quien recibe. Entonces aquí tendría que ser el dueño del local. Okay. El VAL es un documento que contiene una promesa escrita en la cual una persona se obliga al pago de una suma determinada. También se define como una nota que escrita
de una persona mandada a otra al fin de que el mercaderías o dinero sean por cuenta del firmante del documento. Okay, este vale, yo lo he escuchado bastante cuando trabajan, por ejemplo, en el KFC, en el pollo bus, entonces ellos quieren comer un KFC o llevarse un pollo bus para comer en la casa, el gerente les da un vale que le dice que ese dinero, o sea, les dice producto y al final llega el mes y le descuenta. ¿Sí? El vale es un documento financiero para pagar un servicio. Puede suponerse un pago total o parcial descuento. Ahí está. Es habitual un establecimiento comercial dar vales a los clientes habituales para fidelizarlos. O sea, les dan una promesa de pago, pero son montos pequeños, ¿cierto? Entonces, esto genera que las personas digan, chuta, ellos sí confían en mí, entonces lo van haciendo como aquí lo dice, fidelizarlo, o sea, que ellos siempre van a ir a estos lugares, ¿sí? También sirve para darse a conocer a clientes nuevos, ofreciéndoles un servicio más barato o gratis. En otros casos sirve para permitir cambio de un producto o servicio adquirido por otro en un tiempo futuro en devoluciones a comercios. El vale también se utiliza para movimientos internos de una oficina o empresa. En esa parte es como les decía, para lo del pollo bus o el café, ¿no es cierto? Listo. Cuando un empleado recibe dinero para comprar algún material o artículo que no haya en existencia en la empresa o porque desea un adelanto sobre su sueldo, se lleva un vale de caja. O sea, la caja les va a dar el dinero, pero este está futuro, lo tienen que devolver. Hay otras empresas, por ejemplo, que trabajan 24/7, a veces tienen horarios muy pegados y les ayudan con este vale, por ejemplo, con medicinas o con comida, que por tiempo no pueden comprar. Entonces, esta empresa les da la comida, ¿no es cierto? Entonces, les hacen firmar el documento que vendría a ser en este caso un vale y ellos al final del mes en el rol de pagos le hacen el débito de este valor de todo lo que han consumido. Sí. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, asimismo, enumeración, el valor en números, sí vale al orden de Rubén, con el nombre de la persona, por la suma de tanto que le ha prestado, por concepto de aquí mi trabajo de guardería que serán cancelados 10 días calendario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el señor ha sido un guardia, entonces se le va a pagar por eso, ¿cierto? Entonces, esto sería por anticipo de comida, tanto dinero, ¿ya? La fecha y la firma de la persona que está autorizando darle el dinero a esta persona. Ok. El cheque, ese es el más importante. La ley lo define como una orden escrita o girada, ¿sí? Contra un banco para que éste pague a su presentación. En todo, el, el todo o parte de los fondos que el librador puede disponer en cuentas corrientes. ¿Sí? Es importante que esta persona tenga el dinero en el banco, el cual lo vas a cobrar, si no se denomina se le rebotó. Entonces ahí sí el banco va contra el dueño de la chequera, ¿sí? En este caso es donde le dicen la cuenta es de ahorros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para tener una chequera necesitas otro tipo de cuentas corrientes, ¿sí? El cheque es siempre pagadero a la vista. O sea, el cheque, si te da el cheque, vos siempre puedes cobrarlo en ese ratito o después de 5 días. O sea, sí. Cualquier mención contraria se tendrá por no escrita. El cheque presentado al cobro antes del día indicado como fecha de emisión es pagadero el día de la presentación. O sea, el cheque es un orden de pago que no tiene condiciones y que solo puede ser emitido por empresas del sistema financiero autorizadas a mantener cuentas corrientes, ¿sí? Entonces, la cuenta corriente es la que le permite tener una chequera. Cuando ustedes tienen una cuenta de ahorros, esa no pueden sacar, no pueden emitir cheques, o sea, no les van a dar una chequera, tienen que tener una cuenta corriente. Permite realizar un significativo número de operaciones y mayormente es utilizado por las personas jurídicas. Su principal atributo es que presente un medio de pago que reemplace económicamente el efectivo. O sea, por no llevar tantos pacos de dinero, entonces le dan un cheque y van y sacan el banco, ¿no es cierto? Asimismo, permite llevar un mejor manejo y control de los pagos y reducir el riesgo que conlleva. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, en una empresa de construcción tienen que pagar a
200 personas, ¿no es cierto? Tienen que pagarles 200 personas y asumimos que a estas personas se le está pagando, por ejemplo, 110 mensuales a toditos. Entonces, por ejemplo, se le va a pagar, por ejemplo, el viernes. Entonces, una persona para pagar a todas esas personas tiene que llevar $22,000. Entonces, es un poquito más complejo andar con estos montos elevados. Así que llenan 200 cheques por $110 y van a los bancos y retiran y cada persona sale con $110, que no es mucho dinero, ¿ok? Asimismo, permite llevar un mejor manejo y control de los pagos y reducir el riesgo que conlleva lo que les decía. Utilizar dinero en sus transacciones, evita usar el dinero. Característica, el cheque tiene un plazo de presentación de 30 días después de la fecha de su emisión. En el caso de diferido, desde el día señalado en este. El cheque es pagado al instante de ser presentado. No puede consignarse en este una fecha futura para su cancelación, a excepción de los que tienen pago diferido y que exhiben un forma distinto. Quien disponga de una cuenta corriente puede solicitar un talonario con este tipo de cheques, pagos diferidos, a sus entidades bancarias. Obligaciones emitidas de un cheque. Comprobar que existan los fondos disponibles para efectuar el pago de los cheques girados. En caso contrario, debe contar con autorización para sobregirar la cuenta. En caso de emitida cheques sin fondos, el banco está obligado a cerrar la cuenta corriente si se deja constancia de la falta de pago por no haber fondos en dos cheques. Y si en un año la entidad financiera gira, rechaza 10 veces el pago de uno o más cheques por carecer de fondos, ya sea que se deje o no la constancia de ello en el mismo título. Entonces, si es que ustedes tienen cheques, entonces tienen que usted estar en la capacidad de pagar, o sea, de tener fondos en el banco para que estos cheques sean cobrados. Si no, pues ya saben, se les puede cerrar la cuenta. Obligaciones de emisor de un cheque. Debe presentar de igual manera si la Superintendencia de Bancos y Seguros la incluye en la relación de cuentas corrientes cerradas. O sea, usted le está diciéndoles que tienen que pagar, si no se les puede complicar todo. Por cancelación de obligaciones de pagos. Por otro lado, se puede cancelar el pago de un cheque si se denuncia su pérdida o sustracción o por otras causas que señale la ley, bajo las condiciones de interponer una demanda judicial de ineficiencia respectivamente, también por rellenar mal o con borrón. Si está mal lleno el cheque, pues lo pueden cancelar. Tipo de cheques no negociable, pagado a la persona en cuyo favor se emite. A pedido de ella se puede depositar en una cuenta corriente o en una cuenta en la que sea el titular. O sea, hay cheques que exclusivamente tú los puedes retirar, otras personas no lo pueden hacer. De pago diferido emitido para ser cobrado en la fecha futuras. O sea, yo voy a comprar una máquina y le digo, vea jefe, o vea señor, yo no puedo pagarlo ahorita, pero le puedo hacerle 3 pagos, yo que sé, de $500, uno este mes, el otro el que sigue y así posteriormente. ¿Ok? 3 pagos mediante cheques de gerencia girado por los bancos con cargos a ellos mismos. Es la firma la beneficiaria puesta el endoso del cheque, mediante el cual se transfiere el dominio del documento o se entrega el cobro. Endosar es cuando tú tienes un cheque y otra persona lo puede cobrar. Todo cheque que se deposite debe ser endosado. Hay dos formas de endosar un cheque. O sea, de ley se tiene que endosar. Significa que en la parte de atrás tú tienes que también firmar. Endoso general consiste en estampar en el dorso del cheque la firma y timbre de la razón social si es una persona jurídica. Puede ser cobrado por cualquier persona, ¿ya? Endoso nominativo. Puede ser cobrado o depuesto solo por la persona del nombre que quien se extiende el endoso. O sea, nominativo hay en dos tipos de cheques. El general, que cualquier persona, o sea, tu mamá, tu hijo, bueno, su mayoría obviamente, o cualquier persona que tenga su confianza, obviamente, pueda retirar ese dinero. ¿Ok? Solo tienen que llenarlo correctamente. Y el endoso nominativo es el endoso que este dinero es exclusivamente para que se pueda retirar una persona determinada. Por lo general es cuando son montos un poquito elevados. Listo. Aquí tenemos, bueno, las partes del cheque. Sí, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, la fecha donde se generó este cheque, págase por este cheque el nombre de la persona, el beneficiario, la cantidad en números, en letras,
Bueno, esto ya viene impreso del cheque, que es la persona de quien se le va a retirar el dinero, y la firma de esta persona, del dueño del cheque. No del dinero, sino del cheque, de la chequera, mejor dicho. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, es un banco, bueno, un banco X, no quiero promocionar bancos aquí yo. Tenemos los elementos que los vimos arriba, tenemos la fecha, la ciudad, que está acá arriba. Sí, aquí solo está, por ejemplo, aquí solo está la fecha. Aquí es fecha, ciudad, el nombre de la persona beneficiaria, la cantidad, en números, en letras y la firma. En la parte de atrás, tenemos que escribir aquí a nombre de quién va a ser endosado. Por ejemplo, endosado a favor de José Arcos. Miren, aquí es Juan López, o sea, ha sido un conocido, ¿no es cierto? Pero esta firma de aquí y este número de cédula es del beneficiario, del primer beneficiario, o sea, de la persona a la que se estuvo el nombre del cheque. Una vez llegaron a un banco, y estaba el nombre de esa otra persona, José Arco, ¿no? El nombre estaba aquí, estaba el nombre de esta persona, o sea, estaba aquí Juan López y tenía la firma Juan López y acá abajo firmó la otra persona. Sí, se endosó a él mismo y fue a cobrar a otra persona, entonces estaba mal llenado. O sea, el nombre de aquí, sí, este nombre de aquí es del que va a cobrar y la tiene que firmar por acá abajo, tiene que firmar esta persona, sí, o a su vez solo presenta su cédula y ya está. A veces, pero la firma de acá atrás tiene que ser exclusivamente del señor este Juan López, o sea, del primer beneficiario. Aquí, si es que lo alcanzan a leer, es el primer beneficiario que va a ser Juan López. Y acá es el nombre de la segunda beneficiaria, enlazado a favor de tal persona. ¿Ok? Letra de cambio. Las letras de cambio es un documento mercantil que contiene una promesa o obligación de pago o una determinada cantidad de dinero en una fecha de vencimiento. Es un documento que le obliga a pagar, ¿no es cierto? Tenemos los elementos, que es el librado o girado, persona a la que se le da la orden de pago, ¿no es cierto? ¿Quién debe pagar? El librador, la persona que ordena hacer el pago, sea una entidad, puede ser un banco, ¿sí? El beneficiario es la persona que va a recibir el pago, ¿sí? Y fiador o avalista, persona que garantiza el pago, se llaman, normalmente se los conoce como garantes, ¿sí? O sea, si esta persona que se llama librado o girado o el deudor no paga, pues tienen la obligación de venir a cobrarle a esta persona aval o garante. Sí, requisito indispensable la denominación letra de cambio inscrita en el mismo documento, tiene que decir letra de cambio, escrita y contexto. El orden, la orden pura y simple de pagar una suma determinada, nombre del que se debe pagar, al nombre que deben pagar el librado, indicación de la fecha de vencimiento, cuando se va a vencer, lugar donde se pagó debe efectuarse, nombre de la persona cuyo cargo debe efectuarse el pago, beneficiario o tomador, fecha y lugar donde se emitió la letra de cambio y la firma de quien gira o es el librado. Función, medio de pago, sustituyendo el pago de dinero. Instrumento de crédito, garantiza un pago. Medio para obtener un crédito mediante descuentos bancarios. Aceptación de una letra de cambio. Es la declaración del librado deudor por la que asume la obligación de pagar al que tenga en su poder a su vencimiento la letra de cambio. O sea, ¿quién tiene que pagar? O sea, se tiene que, o sea, ese documento le avaliza o le garantiza que debe pagar. Si el librado no acepta o cumple las obligaciones, el tenedor de la letra podrá dirigirse contra el librador para reclamar el cumplimiento. El endoso, o sea, lo mismo. O sea, yo tengo una deuda por cobrar, pero yo le voy a otra persona, ¿sí? ¿No es cierto? El endoso adquiere la titularidad del crédito, se convierte en el portador de la misma, salvo que se considere no endosable, podría transmitirse por endoso a varias ocasiones. Hay veces que, por ejemplo, hay entidades que ya no les pagan, ya, o están cansadas, no pagan y le dicen, ¿sabe qué? No tengo dinero, no le puedo pagar. Entonces hay otras entidades, otros bancos, se podría decirse, o, o lugares financieros, o sea, puede ser personas jurídicas, que entonces en cambio ellos son expertos en cobrar. Entonces ellos les cobran, les dicen, ok, mira, tú, a vos tienen que pagarte $1,000, ¿no es cierto? Y no te están pagando, estás muy cansado para cobrar. Mira, yo te voy a pagarte $500 por esa deuda. Dámela a mí y yo veo cómo me la cobro. Hay veces que los dicen, sí, claro, toma $500, dame mis 500, tienen sus 500 seguros y las otras personas se pelean
cobrar este dinero. Entonces, por ejemplo, es cuando ya se cansa, firman el endoso y la deuda es cobrada por otra persona, ¿sí? El aval es la declaración contenida en la letra que tiene como finalidad garantizar el pago de la letra. El aval asume con el librador la responsabilidad del pago de la letra. El avalista puede ser una persona, se podría ejercer acciones contra el avalista cuando una vez presentada la letra de cambio resulte impaga y se realiza el protesto por falta de pago. El avalista paga la letra, podría exigirse librado o deudor devuelva la suma abonada en su nombre. ¿Ok? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Que el aval o avalista, si es que no paga este señor el que se endeudó, entonces el avalista estaría también, como él también firma, él también se le puede cobrar, entonces obviamente tendría que él pagar, o sea, le transmiten la deuda a él. Esa es una de las garantías que tienen los bancos para que se les pague. ¿Ya? El protesto. Es un acto notarial que sirve para acreditar que se ha producido una falta aceptación o de pago en la letra de cambio. O sea, no se le está pagando, entonces ellos van y dicen, ¿sabe qué? Yo quiero cobrar mi deuda, no se me ha pagado. Ellos presentan este protesto. Se genera 8 días siguientes a la fecha del vencimiento de la letra, o sea, se venció hoy día, en 8 días se puede hacer este protesto. Vencimiento de la letra. Si indica de manera expresa en la letra como requisito formal y determina el momento que será exigible el pago, puede ser a fecha fija, vence el día indicado a un plazo contado desde la fecha de librar. O sea, se puede decir, tal fecha me tienes que pagar, por ejemplo, yo que sé, el 21 de diciembre. O si no, le dicen, a partir que se firma esta letra de cambio, tú tienes 3 meses. Entonces, pues ahí a veces hay confusiones, pero son estas dos formas que se pueden dar para el vencimiento de la letra de cambio. Y tenemos un ejemplo de la letra de cambio en donde tenemos todos esos documentos y ahí también firman los avales y todas esas personas que garantizan este documento. El pagaré es un título, valor o instrumento financiero muy similar a la letra de cambio y se usa principalmente para obtener recursos financieros. O sea, yo firmo un pagaré que voy a pagar, obviamente, pero esta parte ya es netamente financiera. Bueno, después lo vamos a ver, las diferencias entre el pagaré y el pagaré y la letra de cambio. Es un documento escrito mediante el cual una persona se compromete a pagar a otra persona o a su orden una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada previamente. Los pagarés pueden ser al portador o endosable, es decir, que se puede transmitir a un tercero. Librador es quien se compromete a pagar la suma. El beneficiario es quien cuya orden deberá aceptar el pago de la suma de dinero estipulado en el pagaré. El fiador o avalista es la persona que garantiza el pago del pagaré. Un pagaré es un documento por pagar para el librador y un documento por cobrar al tenedor en un determinado tiempo. Aquí tenemos las diferencias. Letra de cambio y el pagaré. Eso es importante porque puede ir en la prueba. La letra de cambio es un documento. El pagaré es una promesa de pago hecha por escrito. ¿Sí? La letra de cambio es un documento legal que se lleva a cabo entre comerciantes. Y el pagaré es un documento legal entre comerciantes y una entidad bancaria o compañía de financiamiento. ¿Ok? Aquí tenemos el ejemplo en donde firma del representante legal. Tenemos los detalles, el nombre, el registro mercantil de los comerciantes, ¿sí? Eh, la fecha de vencimiento, vence él, dice, y tenemos la fecha de emisión, firma el representante legal, social aval 1, social aval 2, por ejemplo, aquí tienen los ganantes, ¿sí? Y bueno, eso es. ¿Ok? Entonces, ahí estamos. ¿Listo? Vamos a ver este de aquí. Bueno, este es un poquito ya resumen de lo que hemos estado viendo en todas las clases. Perfil de inversión, perfil de un crédito, tipo de intereses, igualdad del Fisher y el efecto de inflación. ¿Ok? Bueno, perfil de un crédito. Un crédito significa obtener un flujo de dinero hoy que será pagado en cuotas en el futuro. Características, tasas de interés, plazos y cuotas. A ver, en definitiva, yo quiero un carro, entonces voy a sacar un crédito. Entonces me van a dar dinero ahora para yo comprar el carro y yo tengo que ir pagando
yo mensualmente, sí, por lo general es mensualmente, si los pagos son mensualmente, o sea, a veces se hacen trimestrales, pero creo que eso es más para empresas, ¿sí? Empresas a veces, asimismo, ellos tienen sus proveedores, sus compradores, que ellos les, por ejemplo, ellos, las empresas dicen, yo a los 3 meses puedo reunir una fuerte suma, por ejemplo, de unos $3,000, ¿sí? Entonces ellos pagan trimestral, pero por lo general las cuotas son mensuales. Yo pago mensuales, la mayoría de gente paga mensuales y en los bancos obviamente intrínsecamente ya son pagos mensuales. ¿Ok? O que también se podría hacerse trimestrales, pero depende del acuerdo que lleguen entre el banco y las personas, ¿sí? Tasas de intereses, plazos y cuotas. Nosotros tienen que pagar unas cuotas detenidas en un plazo, ¿sí? Un ingreso fuerte, la flecha hacia arriba y pagos simultáneos, flecha hacia abajo. Perfil de una inversión. Bueno, tenemos la inversión. Desembolso hoy una suma de dinero esperando retornos futuros. Características, tasas de descuentos, duración del proyecto y flujo. ¿Ok? Por ejemplo, en inmobiliaria, ustedes ingresan un dinero, es una inversión fuerte al comienzo, construyen y venden una casa y ya les va entrando. Otra casa, otra casa, otra casa, otra casa, otra casa. ¿Sí? Cada una de esas casas les genera un ingreso y este ingreso pues es un flujo, es la diferencia entre el crédito y una inversión. Valor de dinero en el tiempo. Supongamos que estamos en un mundo donde no existe inflación, que bueno, la inflación siempre existe, y se nos plantea la posibilidad de elegir $100 hoy o $100 mañana. ¿Qué preferimos? La respuesta serían 100 hoy, ya que existe un interés que puede ser ganado sobre estos 100. Es decir, depositarlos eso en el banco y al cabo de un año recibir 100 más un interés. Eso obviamente es el objetivo de la matemática financiera, es el objetivo de ustedes como ahorradores, y el banco obviamente también tiene que pagar su interés porque ellos a su vez prestan el dinero y generan otros mayores intereses. Supongamos la tasa del 10%, dos alternativas. Guardar los 100 en una caja fuerte al cabo de un año, tenemos el mismo $100. Como le decía, guardar en el chanchito y romperlo, el dinero va a ser el mismo. Depositarlo a los $100 al cabo de un año y como es un 10% de interés, al año tenemos $110. Que para $100, 10 dolaritos es un poquito poco, ¿no es cierto? Es poco. Valor de dinero en el tiempo. Valor futuro es el valor alcanzado por un capital o un principal al final del periodo analizado. Interés es el rendimiento o costo de un capital colocado a prestaciones en un tiempo determinado. Si diferimos, R, tasa de interés, P, monto inicial. El valor PO hoy, al cabo de un año tendríamos P1 es igual al PO, que es el capital inicial, multiplicado por R, que es tu tasa de interés, y multiplicado por el PO, que sería el monto inicial. ¿Qué pasaría si esto se quedaría invertir a más periodos? ¿Ya? El tipo de interés simple y compuesto. Aquí vamos a ver los tipos de interés. Tipo de interés simple es interés que se paga o gana solo sobre un capital original que se invierte. Esa es la diferencia, que el interés simple es solo para un determinado tiempo, ¿no es cierto? Y no se genera ganancias de los intereses, sino ustedes dan ese dinero y al final del lapso se les devuelve el dinero y ya, se acabó. No hay esa ganancia. Por ejemplo, dice, de esta forma es aquella que no considera reinversión de los intereses ganados en periodos intermedios. Supongamos un PO que es de 100 y un rendimiento del 10. El P1 sería PO más R por PO es igual a 110. Era el ejercicio anterior. Al cabo de un año, ustedes tienen $110. Ya observemos que solo calculamos intereses sobre el principio. O sea, siempre estábamos trabajando con el PO. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si queremos, por ejemplo, para n años, la fórmula sería la que está en el cuadro de la parte derecha. Interés compuesto. Interés compuesto significa que el interés ganado sobre el capital intervenido se añade el principal. O sea, nosotros tenemos un interés, ese se le pone el principal y se vuelve a trabajar, pero ya no con el inicial, sino con un poquito más, ya que se aumenta el interés. Se genera interés sobre intereses de la forma que se asume reinversión de los intereses en periodos intermedios. Supongamos un PO de 100 y R de 10. Entonces, si nos damos cuenta, el interés sobre el capital nos va a quedar de esta forma
y a la final, por ejemplo, estamos ganando 121, que es un poquito mejor. Y para n periodos, pues la fórmula que estábamos hablando, que el P sub n es el valor futuro, el P sub o es el valor actual o el valor que se les prestó y cuánto tengo que pagar, un valor futuro donde el 1 es una constante, el R es de interés y el N es el número de periodos. Puede ser mensual, puede ser semestral o puede ser anual. Entonces, bueno, como estábamos hablando, en la parte superior tenemos el crecimiento con interés compuesto y el interés, este de aquí sería el interés simple. Sí, el interés simple es de una forma lineal y el interés compuesto es una forma exponencial. Si nos damos cuenta, cuando los años o los tiempos, periodos son cortos, la diferencia no es representativa, porque miren, yo aquí gano 149 y acá tengo 150, o sea, es un dolarito. Pero ¿qué pasa acá a los 10 años? Miren, una cosa es tener $200,000 y otra cosa es tener casi $255,000. Entonces ahí es diferente. Entonces la diferencia de interés compuesto e interés compuesto y el interés simple, ¿sí? Entonces eso es todo. Espero que les vaya bien. Estudiarán.